Bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. Y hoy tenemos, para mí en particular, como periodista, el honor de poder hacer esta charla en las vísperas de un nuevo Día del Periodista con un periodista con vastísima trayectoria. Además, no solamente periodista, también un hombre de la política, así que vamos a hablar de muchos temas. Carlos Campolongo nos acompaña. Carlos, ¿cómo estás? Hola Fabián, muy buenos. A la hora que salga. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos general. Días. Gracias por la invitación y a través tuyo a todas las autoridades de esto que me parece muy valioso, lo digo de movida, que es incidir en la política y el pensamiento político con la gestión pública. Haría falta mucho más de esto en nuestro país. Bueno, vamos a... un poco la charla va a tener que ver con la formación política, porque vos fuiste además legislador, tenés una trayectoria en la política pública, quiero hablar un poco de esos temas, pero antes de meterme en esa parte, elegiste dos vocaciones, o las dos vocaciones te eligieron a vos, esas, por ahí podemos meternos en esa pregunta, que son el periodismo y la política, ¿no? Porque uno no deja de ser periodista en ningún momento del día y tampoco deja de ser dirigente político en ningún momento del día. ¿Cómo es que te elegiste o te eligieron? Siempre hay condiciones de posibilidad para. Yo soy abogado, bueno, en mi familia había una trayectoria, supongo que a lo mejor habrá algún mandato oculto, pero en cuanto a la política y periodismo, mira, el periodismo fue una cuestión aleatoria, yo diría. En realidad, cuando estaba haciendo la carrera de abogacía, la primera la Universidad de El Salvador, después psicología la hice en la UBA, conocí un sacerdote jesuita, ahí en la avenida Callao 542, que es donde está el Colegio de El Salvador, que había fundado la primer escuela para dirección integral de televisión. Yo en realidad era un secretario administrativo, pero la tentación de tener el estudio, tenían un estudio grande en donde se hacían las prácticas universitarias y aparte a veces se alquilaba a terceros. La proximidad con el estudio hizo que me deslizara hacia el estudio y entonces ayudara a tirar los cables de las cámaras. Un boom se usaba en aquella época con los micrófonos. Claro, seguro. Y un día, un grupo estaba el padre Grandinetti, que fue el fundador de eso, grandes jesuitas en aquella época, había en el colegio, yo lo conocí, Ismael Quiles, el filósofo que más sabe de filosofía oriental, sabía, en la Argentina, padre Furlong, historiador, bueno, lo que son en general los jesuitas. Y entonces, un día un grupo de alumnos de distintas carreras de la universidad, estaba yo ahí en la escuela, decidimos hacer un programa. Había que hacer un programa piloto para ver qué se podía hacer con ese producto. Y bueno, me eligieron a mí, yo en realidad te diría, confieso, cierta aversión al periodismo. ¿Por qué? Por esta cuestión de lo que hoy se llamaría sensacionalismo. No existían las complejidades que existen hoy con los medios de comunicación, pero existían dificultades en la construcción de la verdad. Entonces había cierta desconfianza, te diría, de mi parte. Después se convirtió en una pasión para mí, en una pasión que muchas veces la pude ejercer y otras veces no me la dejaron ejercer. Pero no dejaba de ser una pasión. No dejaba de ser una pasión. Entonces eso se liga también con la política, en el sentido de que yo tuve un padre que fue radical irigoyenista, no era un militante, pero era de la Unión Cívica Radical, irigoyenista. Luego tenía simpatía con Arturo Frondizi, que en la división del radicalismo queda con la UCRI, la otra era la de Ricardo Balbín. Y yo tenía inquietud por la política. Y fíjate que todavía iba al colegio cuando le pedí a la mamá de una amiga mía
que lo quería conocer a Arturo Frondizi. Lo acababan de liberar, a Frondizi lo derrocaron, lo llevaron a la isla Martín García, después al sur, y él tenía un instituto de estudios políticos en la avenida Luis María Campos. Y allí estuve charlando con Frondizi, más que nada escuchando yo. Él me regaló, que todavía lo tengo, un opúsculo que había hecho, que había escrito, con un sentido, yo te diría, favorable pero crítico a la Alianza para el Progreso, que fue una proposición que hizo el presidente Kennedy para nuestro continente. ¿Sí? Acordate que en ese entonces se llamaba país subdesarrollado, tercer mundo. Entonces ahí la verdad que me entusiasmó lo de la política. Y después también, y por eso yo ingreso, digamos, yo tuve una sola militancia que fue el Partido Justicialista. Digamos, ¿entraste por el desarrollismo, por así decirlo? No, yo nunca estuve afiliado al desarrollismo, pero sí tenía cierta admiración por Arturo Frondizi. Bueno, toda la familia Frondizi eran destacados, pero Frondizi, inclusive yo hoy te digo que aún sintiendo de muchas de sus cosas, porque hubo represión, etcétera, etcétera, fue el último estadista que hubo. El último estadista que hubo. O sea, el tipo que tenía una visión geopolítica. Él, Frondizi, le recomienda a Kennedy que no arroje a Cuba a los brazos de la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, que no se la aislase, como se dio en varias circunstancias después. Bueno, no le hicieron caso, Cuba se declaró marxista-leninista, y allí está la historia. Pero fundamentalmente te diría que el otro enganche mío, la vivencia mía muy fuerte, fue un trabajo social en la isla Maciel. Ajá. En donde ayudaba a los chicos, salvo matemática, que soy un desastre, qué sé yo, llevábamos la guitarra, cantábamos, les ayudábamos en lenguaje, estas cosas, y eso me dio una impronta muy fuerte. Y por último, ver a alguien como el general Perón en su exilio, donde todavía había una cierta devoción por Perón y sus ideas y su acción. Acordate que te estoy hablando de hace muchos años, o sea, había generaciones que lo habían vivido intensamente, con sus aciertos y sus errores. Y a mí te diría que la pregunta que me hacía es, ¿cómo este hombre puede convocar todavía tanto amor y odio también en algunas personas, estando a casi 15.000 kilómetros de distancia? Más allá de que él pasó un duro exilio, la primera etapa, Paraguay, bueno, los países de Centroamérica y demás, después se estableció en Puerta de Hierro. Y desde allí yo te diría que tuve, para el hombre político, el de Aristóteles, ¿sí?, el son politicón, tuve las dos improntas que marca Aristóteles. La política es arquitectura, o sea, es diseño, es pensar en la política, en la gestión, en las ideas, y también es la lucha. Lucha, obviamente, que en nuestro país, lamentablemente, donde hubo tantos golpes de Estado y dictaduras, tiene una impronta muy fuerte, pero bueno, uno espera siempre la sabiduría en general, colectiva, para poder construir un sistema democrático, donde la conflictividad propia de todas las sociedades se derivan con mecanismos democráticos sin duda, y pluripartidistas y demás, cuestiones que están debilitadas hoy en día. Después, si vos querés, lo hablamos. Sí, seguro. Volviendo a esta vocación, ¿no?, que invocábamos al principio, te pregunto si en algún momento del día dejás de ser periodista o dirigente político para ser Carlos. ¿O Carlos es en tanto político y dirigente, en tanto político y periodista? Una primera aclaración sería que, más allá de la subjetividad propia que tenemos los seres humanos, cuando yo hago periodismo, trato de neutralizar mi subjetividad para lo analítico lo máximo posible. Sé que es imposible el grado cero. Claro, hay un punto, pero es lógico. Pero prefiero que haya eso, ¿sí?, y expresión
de esas ideas políticas, si vos querés, sin lo que hoy se ha generalizado como un término muy de dos sentidos, muy ambiguo, te diría, que es el ser periodista militante. Si uno mira la historia de nuestro país, la historia de la gráfica en nuestro país, bueno, Bartolomé Mitre era un político, guerrero, etcétera, etcétera, fundador de la Nación, y todavía en la Nación está el lema, digamos, de que la Nación será tribuna de doctrina, porque no existía el periodismo como lo conocemos hoy, la noticia no existía, en realidad eran periódicos doctrinarios, en ese sentido militantes, que trataban de imponer, en el caso de Bartolomé Mitre, el liberalismo, bueno, así hubo distintas expresiones. Lo que pasa es que esto se ha desnaturalizado hoy, yo lo veo muy críticamente eso, y entonces parecería que si vos mirás un canal, todo lo que tiene que ver con la oposición es demonizado. Y si mirás otro canal, justamente, los demonizados demonizan a los otros. Entonces, me parece muy infantil todo eso, en la actualidad, me parece muy infantil. Entonces, vos me preguntabas si me separo. Que yo sea consciente, a lo mejor no, pero tengo mi vida normal como cualquier otro, me gusta el fútbol, me gusta compartir con amigos y amigas charlas, bueno, en fin, ir al cine, y a lo que me dedico bastante sí es a estudiar todavía. Estudio. Digo que si me alcanza el tiempo, a lo mejor culmino mi vida universitaria estudiando filosofía. Ah, qué bueno. Pero, o sea, como un cierre, digamos, de es que yo creo que toda una etapa de estudio. No, es que la filosofía yo creo que a veces que se la tilda de demasiado abstracta, obviamente depende de las escuelas filosóficas, ¿no? Pero que es abstracto, que no sirve para nada, que no es, porque no es utilitario, porque es el goce del pensamiento, es el pensamiento desinteresado, como justamente decía Aristóteles. El pensamiento por el amor a la sabiduría, de ahí viene el concepto de la filosofía. Y creo que es absolutamente necesario. Yo en una revisión, digamos, de lo que serían currículas de estudio, analizaría esta situación porque es la única posibilidad, más allá de la escuela filosófica que tomes, de encontrar síntesis de pensamiento. Que es lo que yo critico, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires no se llegó a adoptar, de lo que fue uno de los cambios de la ley de educación cuando se estableció el polimodal. Yo, que tuve 32 años enseñando en la UBA y otras universidades, te diría que cuando empezaron a llegar las generaciones del polimodal, fragmentaba tanto la situación que ahí es donde encontrás las imposibilidades de comprensión de texto, ¿sí? Imposibilidades de pensamiento, no en todos, por supuesto. No, claro, una generalidad. No en todo. Es una generalidad de un sistema donde a lo mejor podés saber muchísimo, muchísimo de electricidad, pero te olvidás de la vida. Seguro. Carlos, te llevo más para meterme un poco más en el periodismo. Yo venía pensando un tema que me gustaba charlarlo con vos. Vos fuiste de una generación, sos de una generación, que vivió cambios tecnológicos tremendos. Tremendos no por lo malo, tremendo en el sentido de la palabra, ¿no? Vertiginoso. Digo, pasar de que haya un televisor, o no haya un televisor, pero un televisor en una cuadra, a vivir en un mundo de pantallas. Pasar de que haya un solo teléfono por ahí en la cuadra y había que llamar a un vecino o a un amigo del interior y había que pedirle permiso al vecino para poder hablar por teléfono, a tener un celular, un smartphone donde hoy la vida pasa por ahí, donde la mayoría de la gente hoy hasta se informa por ahí, lee tus notas por ahí. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo lo viviste? Y si crees que hoy es más fácil ser periodista. Qué pregunta la tuya, Dios mío. Empecemos por vamos a llamarlo paraguas, de la existencia mía y la experiencia mía, no porque quiera ser autorreferencial. Porque porque te estoy preguntando a vos, básicamente. En mis clases decía en forma algo irónica, bueno, estimados, yo
trabajé en la televisión en blanco y negro y también trabajé en la de color. Vos fuiste muy educado de hablar de periodismo de experiencia y no de antigüedad de edad. Pero sí, es tal cual vos lo describís, y en realidad es de tan alta complejidad y sofisticación lo que ha pasado, que te diría un abogado que la mitad de la biblioteca puede decir una cosa y la otra mitad de la biblioteca absolutamente todo lo contrario. ¿En qué estoy pensando concretamente? La utilidad, por ejemplo, de las redes sociales. La utilidad de lo que significan los encuentros virtuales, en donde yo me autodefino como no soy ni tecnofílico, o sea que deposito en la tecnología todo lo que es la problemática del hombre y la política, no el discurso tecnocrático. No soy ni tecnofóbico ni tecnofílico, ni deposito allí, ni tampoco le tengo miedo a las nuevas tecnologías. Al contrario, creo que tienen sus cotas. Todo depende en última instancia del hombre como las use, el hombre en sentido genérico, estoy diciendo. Entonces vos te encontrás muchas cosas que fueron valiosas, conexiones, encontraba gente que por ahí hace mucho que no la veías, pero también se generó en las redes el anonimato, pero el anonimato como sinónimo de cobardía, de desinhibición o luchas políticas jugadas desde el anonimato. No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Y te recuerdo la segunda pregunta. ¿Crees que es más fácil ser periodista hoy con las herramientas que uno tiene para, por ejemplo, en el chequeo de las fuentes, digo, como tema puntual? ¿O era más fácil ser periodista antes? Siempre se dice que las personas que vamos madurando tenemos uno de los mitos que nos constituyen, es un mito algo melancólico de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no pienso así. Creo que todo tiempo pasado tiene sus virtudes y sus defectos. Lo que vos me señalás concretamente con respecto al periodismo, empiezo también con otra ironía que utilizaba en la universidad para promover el debate. ¿Sí? Sobre todo que yo estaba en la orientación en periodismo, con 2 materias, una audiovisual, otra gráfica, que después se transformó en digital, naturalmente. Y te diría que el lema que yo les daba es: el periodismo es un oficio o profesión que ha muerto, pero nadie se anima a firmarle el certificado de defunción. Me encanta, este sí es el título de la nota. Entonces, a ver, convengamos, pasando la etapa que yo te describía antes del periodismo como expresión de ideas, donde no existía el concepto de noticia todavía, eso viene de la prensa más que nada comercial, fines del siglo XIX en Estados Unidos de América, donde empieza ya, no es que la mercantilización empezó allí, hubo otros fenómenos, otros acontecimientos, pero bueno, el más destacado son las 2 grandes cadenas gráficas en los Estados Unidos de Norteamérica que pusieron, que son las que crearon en realidad lo que hoy llamaríamos escuelas de periodismo. Lo que ocurre es que en el periodista, y ahora me refiero a nuestro país, los periodistas tenían una cultura en general muy buena. Digo, Roberto Arlt ha sido periodista, Jorge Luis Borges ha sido periodista, digo, entre otros. El periodismo estaba cercano a una figura que hoy existe pero diluida, existe light, que es la del intelectual. Pero no un intelectual propagandista, un intelectual que piense las ideas. Digo, no era una condición per se, pero prácticamente era difícil entrar en el mundo si uno no tenía esas condiciones. Se habían leído bibliotecas enteras. Yo, inclusive, que trabajé en el diario La Opinión, un formato diferente que lo fundó Jacobo Timerman. Yo trabajé un año ahí, calculá que yo tenía en la redacción, no sé, Osvaldo Soriano, el que escribió la historia de Santa Evita, Eloy Martínez,
Digo, yo me sentía un piche al lado de todos esos. Entonces había otra calidad periodística. Pero voy a cerrar una idea ahora para que no se me escape y que me parece importante. Vos no podés pensar la problemática de medios en general si no pensás el estado de la educación en tu país. ¿Por qué te lo digo? Porque eso es lo que da la libertad, ¿sí?, de exigir, por lo menos en teoría, exigir un buen producto periodístico. Un buen producto periodístico. Y un buen producto periodístico tiene que ver, bueno, con la búsqueda de la verdad, el chequeo de fuentes, ciertos protocolos que hay que cumplir, que creo que no te lo suplantan absolutamente. Sí, vos podés tener por ahí un funcionario, un ministro, que tenés el WhatsApp, entonces lo consultás, pero hay otro apotegma que yo tenía en la facultad, cuando abordaba cada parte. Y era cuando abordaba el tema de las fuentes que vos señalaste. Y entonces les decía, vean, no hay fuentes ingenuas, no hay fuentes inocentes. Cuando una fuente aparece, dice algo, es por algo. Ahí está el misterio de lo que ustedes tienen que develar. No solamente chequear si dijo, eso está bien. No te libera el entrecomillado de las responsabilidades editoriales que podés tener. Pero la cuestión es esto, digamos, profundizar en lo que el análisis crítico, lo claro, que no está dicho. Claro. Lo que no está dicho. Entonces, digo, claro, no es lo mismo un cronista que un editorialista. Digo, hay distintas tipificaciones dentro del periodismo y distintas exigencias. Digo, la primera era el cablero que era el que recogía en una redacción de gráfica los cables. Bueno, después la segunda era los cables se tomaban como base y se le agregaba algo, hasta que llegabas a la subjetividad de la opinión. Entonces yo te digo, en algunos casos la puede mejorar y en algunos casos la puede empeorar. Depende de la formación del periodista, depende de la exigencia del lector, o del oyente, o de la audiencia. ¿Y el lector es un producto de esta sociedad? No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Ok. Te hago la última del tema periodismo para meterme un poco en la parte política. ¿Es hoy el periodismo el cuarto poder? Con las dificultades que hemos descrito, te diría que muchas veces se comporta como un poder de cuarta, que es otra cosa. Porque eso fue un conservador inglés, Burke, que dijo que era el contralor. Sobre eso tendríamos que conversar mucho, y no va a dar el tiempo. Porque hay conceptos centrales de un sistema democrático y aún de un republicano que no son conceptos que uno puede quedarse solamente con la idealización. ¿De qué estoy hablando? De la palabra democracia. Digo, en los países socialistas también se hablaba de democracia, ¿sí? Bueno, ese es un tema en discusión. El tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? Yo en eso soy muy orteguiano, por Ortega y Gasset. El hombre y sus circunstancias. Sin duda. No hay un ente abstracto de libertad absoluta. Eso es un imaginario, es un deseo, pero no ocurre porque siempre estamos condicionados por ciertas cuestiones. Digo, vos si sos padre, por tus hijos, e inclusive hay una manipulación entre padre e hijo, claro, para ganar el amor, para guiarlo, montones de circunstancias. Entonces, no está la situación esa que ni siquiera es la idea del Robinson Crusoe, que vos estás despojado de toda contextualización, es el hombre y su circunstancia. En ese sentido yo interpreto todos los demás valores, porque si no nos quedamos con un idealismo que muchas veces se transforma en lo contrario, en la malignidad. Diría Hannah Arendt, la banalidad del mal, digamos. Estamos conversando con Carlos Campolongo en estas vísperas del Día del Periodista. Obviamente, además de un exponente del periodismo en nuestro país, es un hombre de la política,
fue vicepresidente del Partido Justicialista cuando fue intervenido hace Sí, no fui algunos años. vicepresidente, Bueno, asesor. pero Sí, asesor, sí. legislador porteño. Un hombre que no le gusta a él decir que tiene el peronómetro, pero sí un hombre que conoce mucho al peronismo y que puede dar fe de ello. Y como sos una voz autorizada para hablar del peronismo, pregunto qué lugar tiene el peronismo hoy en día en este siglo XXI. Qué preguntas que me haces. Depende mucho de las perspectivas desde donde lo tomes. El general Perón, al que tuve la suerte de conocer, charlar alguna vez a solas en Gaspar Campos, realmente era un tipo de una gran sabiduría. Era un estadista. Él hablaba de la geopolítica, se adelantó a hablar del medio ambiente. Entonces, ocurre con lo que vos me preguntás y yo te contesto, depende de la perspectiva, es si lo vamos a hablar desde principios, ¿sí? Y valores que desde el 45 quiso instrumentar el peronismo, bueno, ahí tenemos una perspectiva. Ahora, si me hablas de los comportamientos concretos que en cada etapa histórica ha tenido el peronismo, es otra perspectiva totalmente distinta. Vos señalabas, yo lo del peronómetro siempre lo repito porque te dicen, bueno, ¿usted quién es peronista? Bueno, ¿quién soy yo para decirlo? Yo discuto políticas, ideas y resultados. Después, quienes encarnan ese momento, bueno, será para cierto periodismo el objeto de la crítica, para la academia será otro objeto de la crítica. Dentro del peronismo hay organizaciones que vienen de los 70 que no eran las organizaciones guerrilleras, que sostienen que el peronismo murió el 1 de julio de 1974, es decir, con la muerte de Perón. Okay. No está del todo mal esa conceptualización. Lo que pasa es que hay cosas que trascendieron, porque el propio general Perón solía jugar, hacer un chiste, cuando le preguntaban, bueno, ¿cuáles son? Y él hablaba de radicales, socialistas, y dice, pero usted no dice nada de los peronistas. No, peronistas son todos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra idiosincrasia argentina ha metabolizado ciertas cosas del peronismo. Hoy vos no vas a encontrar, en general, salvo en los extremos, nadie que te niegue un valor como la búsqueda de la justicia social y no la desigualdad y la pobreza que estamos viviendo en este momento. ¿Me entendés? O sea, hay valores incorporados. No te olvides que el peronismo, y esto no es un dato menor, surge en el momento de condensación de la sociedad de masas. Después de los cambios del orden feudal a lo que fue la sociedad de masas, sobre todo con las corrientes migratorias y el proceso de la industrialización, surge la sociedad de masas. Con sus características muy peculiares, esas sociedades de masas, por eso a veces no se comprenden bien los fenómenos como el peronismo, la búsqueda del líder e inclusive la personalización de la conducción, que a veces comete errores y abusos. No estoy hablando de dictaduras, estoy hablando de gobiernos elegidos democráticamente. Sí. Entonces el peronismo se transformó realmente. Los contras decían, bueno, el peronismo era un aluvión zoológico, lo decía San Martín, un dirigente radical. Bueno, si vos no le das un concepto, un sentido peyorativo a esa expresión, sí fue una cuestión aluvional. El 17 de octubre fue una cuestión aluvional en ese sentido. Pero era la época, eran las sociedades de masas. Ahora, después venía Perón tratando de inculcar la doctrina peronista en aquellos años y planteaba la necesidad de prepararse para la conducción política y que había que la masa, lo que se llamaba masa, sociedad de masas, tan criticado por algunos, tenía que pegar un salto cualitativo para no ser una cosa inorgánica, sino una cosa orgánica, que tenga jerarquía, autoridad, legitimidad, conocimiento, etcétera, etcétera.
¿Sobre qué estoy hablando concretamente? En que la masa, Perón no era un tipo que le gustaba la masa, quería dar un salto cualitativo y transformar a esa masa en una organización. A esa organización inclusive le dieron un nombre dentro del peronismo, en el primer congreso de filosofía que hubo en nuestro país en el año 49, en la provincia de Mendoza, que es la proposición de los grandes filósofos de la época, que era la comunidad organizada. Son dos conceptos centrales: comunidad, ¿sí?, como concepto filosófico, y organización como concepto político, arquitectónico. ¿Se llegó a eso? No, no se llegó. Claro. Pero se modificó de tal manera la sociedad que muchas veces, equivocadamente, con demasiado odio, se pugna en llegar a una sociedad preperonista, y esto es imposible, porque eso está incorporado, hasta por tradición, en peronistas y no peronistas. Por eso te ponía el ejemplo de que hoy ningún político va a decir, no, yo estoy en contra de la justicia social, salvo que esté en los extremos. Sin duda, sin duda. Con lo cual, en esto me decís que el peronismo forma parte de nuestro ser nacional. Sí. Y hoy cualquier partido político nuevo que nace, como en el caso del kirchnerismo por un lado, el PRO por otro lado, alguna otra expresión que hay por allí, tienen incorporados esos valores del peronismo desde hace ya más de 70 años. Buena tu pregunta. Una cosa es tenerlo incorporado. No digo que sean peronistas, digo que lo tienen incorporado. Está claro, además el peronismo ha sufrido por izquierda y por derecha lo que el propio general Perón llamó infiltraciones. Claro. ¿Sí? Es más, el golpe del 76 se da por el operativo Pinza de izquierda y derecha, ultra izquierda y ultra derecha. Yo lo viví intensamente todos esos años. En cuanto a lo que señalás, es sobre si lo tienen incorporado o no, bueno, eso hay algunos que no, porque el peronismo, por ejemplo, es policlasista, no es clasista. Y tenés muchos que se expresan en una cuestión de odio de ricos contra pobres, que no es la cuestión central esa. La cuestión central para nosotros es el policlasismo y la justicia social. Achicar las diferencias que puedan surgir por los desenvolvimientos y fortalecer a la clase media, por ejemplo. Y no transformar a la sociedad en una sociedad binaria, de pocos muy ricos y muchos muy pobres. Digamos, lo que se llama en sociología movilidad social fue un baluarte del peronismo, a pesar de que gran parte de la clase media no acompañó al peronismo por sus equivocaciones, por sus abusos, por su excesivo culto a la personalidad muchas veces. Pero hay que comprender la época en la que surge. Mi papá, que era irigoyenista, y nunca fue antiperonista, pero no le tenía, siempre me explicaba lo que él había vivido, y dice, mira, sí, el peronismo cometió muchos errores y muchos abusos, pero también la oposición de aquel entonces era brutal, era realmente muy brutal. Y eso es lo que generó las antinomias que solamente cuando Perón vuelve a la Argentina, ¿sí?, y se da en Gaspar Campos, yo estuve ahí y para mí no me lo olvidaré jamás, se dio un abrazo con Ricardo Balbín. ¿Sí? Los dos líderes que habían estado enfrentados, Perón lo encarceló un tiempo a Balbín, lo puso en prisión, digo, cuando Balbín era diputado, y bueno, y tenés el Balbín que despidiendo a Perón dice, este viejo adversario no dijo enemigo, este viejo adversario viene a despedir a un amigo. No me lo olvidaré jamás. Vamos a cerrar la entrevista, Carlos, y te agradezco muchísimo porque para mí fue un gustazo poder conversar con vos. Cada vez que hacemos el cierre de nuestros encuentros con los distintos dirigentes que nos acompañan, siempre lo hacemos con un ping-pong final. Dale, vamos a tratar de tener agilidad para contestar. La idea es que sea una frase, una palabra, que vos me puedas contestar respecto de eso. En este caso en particular va a tener que ver mucho con el periodismo, ¿no? Un periodista de la historia que te represente. De la historia argentina. Mira, puedo disentir con él, pero por ejemplo, la literatura
de toda una corriente periodística que se llamó el nuevo periodismo, Hoguera de las Vanidades, Tom Wolfe. Tomás Eloy Martínez me parece un tipo de una escritura que envidio. ¿Qué valores para vos debe tener alguien para poder ejercer la profesión de periodista? Formación y honestidad lo máximo que se pueda, honestidad intelectual. La honestidad intelectual para mí conlleva el resto de la honestidad, lo cual no quiere decir que muchas veces nos equivoquemos, ¿viste? O tengamos una apreciación que no coincide con la de otro que puede tener otra apreciación. Yo soy muy lector en filosofía, por eso te decía, ojalá pueda estudiar filosofía al final. Yo soy muy lector de un filósofo que fue criticado en un momento porque tuvo un leve pasaje por el nazismo, pero muy breve, en la universidad en realidad, y además hay toda una discusión al respecto, si él era en realidad nazi o no, pero bueno, que para mí fue uno de los más grandes filósofos del siglo XX, que fue Martin Heidegger, que recupera el pensamiento sobre el ser en relación con la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, a mí la pregunta que me señalas es, mi preocupación es sobre la búsqueda de la verdad, ¿no? En esto de la honestidad que vos me preguntabas y demás, perdón, en realidad me pediste una frase, pero no, está bien. Él sostenía que la búsqueda de la verdad es un sendero, ¿sí? Es un sendero, siempre, nunca llegás a la verdad. Y en ese sentido, mi diferenciación que yo hacía en clase es, ojo, cuando a veces, por eso te digo lo que se discute y tiene varios sentidos, la verdad periodística no es lo mismo que la verdad filosófica. Entonces, para la verdad periodística vos debes cumplir ciertos protocolos. Chequeo, hablabas vos. Entonces, ¿qué debe tener un periodista? Ese tipo de búsqueda de la verdad, de honestidad y de preparación, estudio, observación. Obviamente esto a veces no lo puede cumplir porque tiene una hora de cierre, etcétera, etcétera, pero bueno, vos me preguntaste lo. ¿Qué le dirías a... Pido disculpas. No, por favor. ¿Qué le dirías al Carlos Campolongo de hace 30 años? Ese que arrancaba, 30, 40 años. Ese que arrancaba en los medios, que arrancaba su carrera. Mirá que arranqué antes. ¿Sí? Sí, bueno, sí. a ese que arrancaba. Arranqué en el año 70. Bueno, ahí estamos. Atravesé muchos momentos, ¿no? Momentos tristes, digo profesionalmente, cuando me daban vacaciones sin que yo las hubiese pedido, pero a veces me alegro porque gracias a Dios no trabajé para ninguna dictadura. No estoy culpabilizando a los que tenían que ganarse el pan, ¿eh? No, sin duda. Yo le diría que siga esforzándose, que nunca caiga en ese error tan marcado en la tragedia que es sentirse omnipotente. Yo soy creyente y en ese sentido pido a Dios que si me vuelvo medio omnipotente, me dé un chirlo. ¿Y qué le dirías al Carlos Campolongo de dentro de 10 años? Estaré. Yo gozo mucho hoy, para mí, estar en la conversación contigo y que sé que la van a reproducir con otros. Me parece que estoy en una etapa donde, te insisto, sigo estudiando, observo, e inclusive con este tiempo excepcional de la pandemia mucho más, observo, tanto es así que cuando tomo, con todas las prevenciones y demás, tomo un medio público, yo antes en los colectivos me llevaba un libro para aprovechar el tiempo de los viajes. Hoy miro por la ventana, me gusta ver, contemplar también eso. Entonces te diría, seguir preparándote, no creer que las sabes todas y bueno, y poder brindar algo, hacer un servicio, por eso te decía que me siento contento hoy de estar aquí, de transmitir, no es que estoy transmitiendo la sabiduría, para nada, estoy transmitiendo una experiencia de vida que puede ser apropiada de distintas maneras por el que escucha o el que...
Y por último, y otra vez agradeciéndote por esta charla, ¿volverías a elegir este rol? ¿El de periodista? Sí. Absolutamente. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias a vos.